Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado ¿Quién es el Elías de hoy? Que el Señor nos bendiga. Es un placer nuevamente estar ante ustedes, queridos hermanos, adventistas del séptimo día. Deseamos con la ayuda de Dios en esta ocasión penetrar profundamente en el tema titulado ¿Quién es el Elías para hoy? Vamos a leer en Apocalipsis 14, que estamos bien familiarizados. Vamos a ir un poquito a historia para poder llegar a este punto. En el verso 6 al 12 encontramos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Verso 6 dice: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para aplicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Brevemente aquí encontramos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos, 1, 2, 3 de Apocalipsis 14. Pero vamos a ver que hay más que el mensaje del primero, segundo y del tercer ángel. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 13 dice: hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar a la tierra con su gloria. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Primeramente, el consejo de poner a un lado nuestras opiniones preconcebidas y entender que tenemos una obra de la más grande magnitud: proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y mientras lo estamos haciendo, preparándonos para la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar a toda la tierra con su gloria. Esto está en Apocalipsis 18, versículos 1. Dice así: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Así que la Biblia y el Espíritu de Profecía reconocen que existen los tres ángeles con tres mensajes, y hay uno más que viene a iluminar toda la tierra. En el libro de Primeros Escritos, página 277, nos dice lo que es ese otro ángel y cuál es su trabajo. Título: el fuerte clamor. Vi después a otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. ¿Qué es lo que hace el ángel? Dice: une su voz. La voz de este ángel se une al tercero, le da fuerza y vigor a su mensaje para poder iluminar toda la tierra. ¿Cuál es el trabajo de ese otro ángel? No solo es unir su voz al tercero, darle fuerza y vigor, sino dice: la obra de este ángel, el de Apocalipsis 18:1, comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón,
así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Notemos que este otro ángel no solo viene a unir su voz con el tercero, a darle fuerza y vigor, sino viene también a preparar al pueblo para proclamar este mensaje al mundo. Sigue diciendo, este mensaje, el de Apocalipsis 18:1, parecía ser un complemento, un mensaje adicional del tercer mensaje. En otras palabras, lo que trae el ángel es algo adicional al tercero, un mensaje adicional que le da fuerza y vigor, resalta las verdades que el primero y el segundo y el tercer ángel han traído para poder en poder, bajo la instrucción del mensaje que trae el de Apocalipsis 18:1, iluminar toda la tierra. Pero previo a iluminar toda la tierra, Dios lo envía para preparar al pueblo. La pregunta es, ¿ya vino ese otro ángel? ¿Estará ya aquí ese otro ángel o está por venir? Veremos, queridos hermanos, que ese otro ángel que la inspiración nos motivó a estar esperando, vino hace más de 113 años. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 276, dice lo siguiente. Página 276 dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición en Minneapolis, Minnesota, contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.G. Wagoner y A.T. Jones. En 1888, queridos hermanos, en el estado de Minneapolis, Minnesota, Dios, a través de Jones y Wagoner, dos pastores, envió el mensaje que venía a preparar a la iglesia para darlo al mundo. Lo envió en la Conferencia General de Minneapolis, Minnesota. Lo cual dice, suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida, fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Vuelvo a leer. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Sí, queridos hermanos, el mensaje del otro ángel vino en 1888 y fue rechazado. La pregunta es, ¿quiénes lo rechazaron? En el libro que se llama Lo que todo adventista debería saber, lo que todo adventista debería saber sobre 1888, este libro lo vende el ABC y es publicado por nuestra publicadora. En la página 36 nos dice quién fue el principal oponente. Se titula "Se maltrata al Espíritu Santo". Una aclaración nada más. Este es un libro que fue escrito por un pastor, o mejor dicho, recopiló las citas sobre lo que ocurrió allá en 1888 y comenta: los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis se unieron bajo el liderazgo del presidente de la Asociación General, George Butler. ¿Quién fue el principal oponente? George Butler. Elena de White dijo, en una de sus charlas matutinas en el Congreso, Elena de White dijo: nunca he estado más alarmada que ahora. Se refería a lo que estaba sucediendo en 1888 cuando Dios envió este mensaje. ¿Cuál era la actitud
de Elena de White. ¿Qué sentía ella cuando escuchó el mensaje a través de John C. Waggoner? Página 25, el respaldo de Elena de White. Elena de White respaldó de corazón el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Ella cuenta que su reacción cuando escuchó a Waggoner y a Jones en el Congreso de Minneapolis fue: cada fibra de mi corazón dijo amén. Pero ¿qué pasó con la mayoría, si no es que todos los ministros en esa fecha? En la página 40 y 41 dice, en la página 44 y 45 dice lo siguiente: Urias Smith era el líder que reflejaba exactamente el pensamiento del pastor Butler en el Congreso de Minneapolis. Al no tener convicciones propias, era natural que la mayoría de los ministros siguiera a sus reverenciados líderes. ¿Por qué iban a subirse al carro de dos jóvenes venidos de la costa oeste que ni siquiera tenían un gran registro de servicio en la iglesia? Mientras que Butler, Smith, Morrison y otros eran dirigentes de larga data. Página 45. Como muchos de sus respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolo también. En otras palabras, los principales líderes y el ministerio rechazó el mensaje de 1888. ¿Cómo escribió el cielo los nombres de estas personas? Página 40 dice: el cielo se avergonzó de llamar sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Algunos eran dirigentes como Butler y Smith, que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad, lo hubieran crucificado. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Tremendo, hermanos, sumamente tremendo y muy solemne. Noten lo que el pueblo rechazó. El pueblo, el ministerio, rechazó el mensaje que pudo haber preparado a la iglesia para terminar la obra en el mundo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quién dice Mensajes Selectos, tomo 1, 276, que tuvo éxito? Satanás. La verdad fue rechazada, la que pudo haber preparado el pueblo en 1888 fue rechazada, y así el pueblo hasta hoy no ha podido recibir el derramamiento del poder pentecostal. ¿Cuál es la razón? Hoy Dios nos la está haciendo saber. Fue porque en 1888 se rechazó el mensaje que nos pudo muy bien haber preparado para recibir el poder y terminar la obra como los apóstoles la realizaron. ¿Por qué es que Dios ahora envía esta verdad? ¿Quiénes son los que tienen el mayor privilegio en esta ocasión? El mismo libro, página 57, el libro de 1888 dice: consecuencias del Congreso. En una charla con los pastores durante el Congreso, Elena de White dijo: si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. ¿Para quién es la oportunidad ahora? Sí, para el pueblo, claro que también para el ministro que guste. Pero es más directamente para el pueblo, porque en 1888 el ministerio tuvo como liderazgo la oportunidad de aceptar o de rechazar el mensaje. Hoy la oportunidad es para el pueblo y claro, para todo aquel líder que lo vea importante. Oh, queridos hermanos, ¿cómo se escribirán nuestros nombres si hoy rechazamos el mensaje que Dios está trayendo de vuelta al pueblo? Si el mensaje fue rechazado, ¿cuándo regresa? ¿Y quién lo vuelve a traer al pueblo?
El hermano Jones dijo lo siguiente en una conferencia después de 1888. En este libro que se llama Reexaminado, 1888, en la página 6, el hermano Jones dijo lo siguiente: There will be things to come that will be more surprising than that was to those at Minneapolis. Habrán cosas que vendrán mucho más sorprendentes de aquellas que sucedieron en Minneapolis. Mucho más, dice, sorprendentes. More surprising than anything we have yet seen. Mucho más sorprendente de las cosas que hasta aquí hemos visto. And brethren, we will be required to receive and preach that truth. Y hermanos, se nos pedirá que recibamos y prediquemos esa verdad. Se nos requerirá que recibamos y prediquemos esa verdad. But unless you and I have every fiber of that spirit rooted out of our heart, we will treat that message and the messenger. Dice, pero a menos que desarraiguemos el espíritu que se manifestó allá de nuestros corazones, dice, nosotros trataremos, dice, al mensaje y al mensajero, by whom it is sent, por quien el Señor lo envíe. As God has declared, we have treated this other 1888 message. Como Dios nos ha declarado que hemos tratado ese otro mensaje de 1888. En otras palabras, aquí John se está diciendo de que el Señor había de sorprender de una manera más grande al pueblo, haciendo regresar el mensaje por alguien que muchos iban a rechazar tanto al mensaje como al mensajero, como lo hicieron y trataron el mensaje de 1888. En otras palabras, queridos hermanos, Dios ha de hacer que el mensaje regrese al pueblo a quien hoy le está dando una oportunidad más. La pregunta es, si el mensaje fue rechazado, John C. Waggoner no lograron lo que Dios quiso que lograsen con el mensaje en su tiempo. Elena de White fue sacada de Estados Unidos por 9 años a Australia. ¿Por qué? Por apoyar a John C. Waggoner. John C. Waggoner finalmente se separan. Y el mensaje jamás logró lo que el cielo quiso que se lograse. Esa preparación en el pueblo para poder recibir el poder del Espíritu y realizar la obra como los discípulos después de que recibieron el poder pentecostal. La pregunta es, ¿dejará Dios que su pueblo continúe tal como está? No, hermanos. Dios ha de regresar el mensaje y la pregunta es, ¿a través de quién? Aquí hacemos la pregunta, ¿quién es el Elías de hoy? Con esto en mente vamos a ver que la Biblia nos presenta 3 Elías. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el eterno Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Notemos que Dios envió a este hombre cuando el pueblo estaba en grande apostasía y les hizo quitar la lluvia. En el libro Profetas y Reyes, en la página 83 y 85 nos dice la condición del pueblo. 2 años antes de la muerte de Asa, Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel. Desde el principio su reinado quedó señalado por una apostasía extraña y terrible. Página 85 dice: ay, dice, cuánto se había alejado la gloria de Israel. Nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo escogido de Dios. En la página 87 nos dice lo siguiente, y con ello preguntamos: ¿era Elías un reformador? Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Elías consagraba toda su vida a la obra de reforma. Claro que sí, él fue un reformador, o sea, llamó al pueblo a un cambio, a volverse al Señor. ¿Por qué?
Porque el pueblo estaba en apostasía. Ahí encontramos al primer Elías. Veamos al segundo Elías en el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 11 y 14. De cierto os digo, dijo Jesús, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y si queréis, dijo Cristo, recibir, él es aquel Elías que había de venir. Así que Cristo ahora introduce a Juan el Bautista como el segundo Elías, el Elías de su tiempo. La pregunta es, ¿cómo se encontraba el pueblo en el tiempo de Juan el Bautista? ¿Será que se encontraba en la misma condición en que se encontraba el pueblo de Israel cuando vino Elías Tisbita? En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 79, dice lo siguiente: cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento, rayana en la revolución. En medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como anuncio de que se acercaba. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento futuro lejano. Pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes a los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. ¿Cómo estaba el pueblo? En una corrupción nacional. En otras palabras, en apostasía. Pero no por eso Dios los puso a un lado. Al contrario, les envió a Juan el Bautista, el Elías de su tiempo. ¿Será que él fue un reformador, hermanos? El mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 75, dice: Juan había de salir como mensajero del Eterno para comunicar a los hombres la luz de Dios. Un mensajero tal debía ser santo. Juan debía destacarse como reformador. Él también fue un reformador, o sea, llamó al pueblo a un cambio. ¿Por qué? Porque estaba en apostasía, había corrupción nacional. Aquí tenemos al segundo Elías. La hermana White lo reafirma en la página 109. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: y si queréis recibirlo, este es Elías el que había de venir. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos lo hubiesen recibido, esta obra se había realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías, no pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Así que el segundo Elías es Juan el Bautista, que vino a hacer una obra semejante a la de Elías Tisbita. La pregunta es: ¿quién introdujo a Juan el Bautista como el Elías? Cristo. Mateo 11, versos 11 y 14. Pero ¿quién había profetizado de que vendría bajo el poder y el espíritu de Elías? Ahora, esto lo recalco, hermanos, porque hay personas que malentienden esto. Vamos al libro de Lucas capítulo 1, versos 13 y 16 y 17. Mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para convertir el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia, de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Así que fue el ángel a Zacarías su padre, a quien Dios profetizó que Juan vendría en el poder y el espíritu de Elías.
Pero ¿quién lo introdujo a él como el mensajero del desierto? En el libro de Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo os envío a mi mensajero delante de su paz, que apareje su camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿Quién lo introdujo como el mensajero del desierto? Isaías el profeta. ¿Quién lo introdujo como el Elías de su tiempo? Cristo. ¿Quién profetizó que vendría en el poder y el espíritu Elías? El ángel a su padre Zacarías. Vayamos ahora a ver al tercer Elías. En el libro de Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. El verso 12 y 13 dice: mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Lo que encontramos aquí es lo siguiente: para muchos, desde el 10 al 13, lo ven como que estuviese hablando solamente de Juan el Bautista. Pero notemos en el verso 10 y 11 que los escribas le preguntan a los discípulos le preguntan a Jesús de este Elías. El Elías que los escribas preguntaron, Jesús lo pone en futuro y dice: y respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Cosas Juan el Bautista no realizó. Sin embargo, les recordó que el Elías de su tiempo ya había llegado. En otras palabras, hermanos, los escribas, los líderes del pueblo judío, esperaban al Elías equivocado en su tiempo. Pero ¿de dónde sacaron ellos que venía un Elías? Claro que sí, tenían las escrituras del Antiguo Testamento y es allí donde ellos lo encontraron. Pero Jesús lo puso aún de su tiempo en futuro, a que vendría a restaurar todas las cosas. Vayamos al libro de Malaquías para verificar lo que los escribas esperaban. Malaquías 3:1: he aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Vemos aquí la promesa de un mensajero, y muchos dirán: bueno, este es Juan el Bautista. Parcialmente se aplica, pero directamente no está hablando de Juan el Bautista, sino de lo siguiente. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes, esta es la clave, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuándo viene este mensajero que se llama Elías? Antes del día grande y terrible del Señor. Ese día grande y terrible, queridos hermanos, no fue en el tiempo de Elías Tisbita, tampoco pasó en el tiempo de Juan el Bautista, el segundo Elías. Aún este día grande y terrible no ha venido, pero está por venir. Por lo tanto, el Señor promete enviar un mensajero llamado Elías, que prepara al pueblo antes de este día grande y terrible. Él es el que viene a restaurar todas las cosas, todo aquello que Dios desea que su pueblo sepa antes de ese día grande y terrible. La pregunta es: ¿hay algo más con respecto a esta persona, a este Elías? Claro que sí. La opinión general de que este Elías, el tercero, es la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia. Ahora yo les pregunto, hermanos, de Elías, ¿qué es lo que tenemos? ¿Va nuestra vida de acuerdo con lo que Elías Tisbita o Juan el Bautista vivieron? ¿No será que necesitamos examinar nuestras vidas y ver de que nos falta muchísimo para llegar a ser exactamente como Elías Tisbita o Juan el Bautista o
este tercer Elías? Veamos de dónde sale la idea de que seremos o somos el Elías. O sea, es la iglesia y no una persona. Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 84 dice: el profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Aquí dice, el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos describe Malaquías 4, versos 5 y 6? Dice el carácter de la obra que se realizará. Luego, ¿por quiénes estamos representados? Dice, por Elías, el fiel Elías, y Juan el Bautista. En otras palabras, el pueblo que terminará la obra y preparará el camino para el segundo advenimiento de Cristo, saldrán a proclamar la verdad bajo el poder y el espíritu de Elías. Eso es cierto. Pero no podemos salir en ello a menos que hayamos recibido el mensaje que desde 1888 fue traído y rechazado. Hoy nuevamente el Señor lo está trayendo a través de alguien, y veremos que ese alguien es el tercer Elías. ¿Qué dijo la hermana White con respecto a otro profeta después de su tiempo? En este libro, The Spirit of Prophecy Treasure Test, el tesoro o el cofre del tesoro del espíritu de profecía, en la página 32 dice lo siguiente. Aquí tengo la traducción. Dice, ¿qué dijo la señora White acerca de otro profeta? What Mrs. White says about another prophet. Leo la traducción. Dice así: ¿qué dijo la señora White sobre otro profeta? En una entrevista que pastores bien reconocidos tuvieron con la hermana White antes de su accidente y muerte, reportaron su entrevista con ella. Dice, no muchos meses antes de que la hermana White tuviera su accidente en febrero 13 de 1915, el pastor Montgomery Joe Campbell y W.C. White y la hermana McIntyre estaban presentes en la entrevista. En el transcurso de nuestra conversación, yo le pregunté a la hermana White si ella tenía luz de si ella viviría hasta el regreso del Señor. Ella dijo que no tenía luz de si ella viviría o no hasta entonces. Yo expresé, dice el hermano, la sincera esperanza de que el Señor le permitiera a ella ver la gran controversia en la tierra claramente hasta el segundo advenimiento. Porque yo dije, si usted se va al descanso, seremos molestados con toda clase de fanáticos que se levantarán clamando ser sus sucesores. Su tranquila respuesta fue, el Señor es suficiente capaz para cuidar de su causa. Amén por esto. Entonces, dice el hermano, yo le pregunté si en el evento el Señor la llamara al descanso, si otra persona, igual como ella, había de levantarse para tomar su lugar. Varios de sus libros estaban sobre su escritorio junto a su silla. Ella pasó las manos sobre ellos y dijo que en esos libros el espíritu de profecía está delineado